Estudio bíblico número 7. Los privilegios del creyente. Cuando nosotros llegamos a Jesús, llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios, se abre un mundo extraordinario delante de nosotros por la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32, dice de la siguiente manera: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto es principio de las bendiciones que nosotros recibimos cuando conocemos a Jesús, y es conocer la verdad. El Señor Jesucristo dijo que conoceríamos la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros somos libres solamente cuando conocemos la verdad. El imperio del diablo, en donde nosotros estamos atrapados antes de conocer a Cristo, su imperio está basado en la ignorancia. Por eso es que él se opone a que se conozca la palabra de Dios. Él opone a todo lo que sea el conocimiento de Jesucristo. Porque nosotros vivimos siempre en temores, en angustias, en temor del mañana, qué va a ocurrir mañana, el temor de la muerte, el temor, tenemos miedo al mismo diablo, tenemos miedo a las hechicerías, tenemos miedo a brujerías, tenemos miedo, tenemos tantos temores. Cada ser humano está lleno de temores, de angustia, de ansiedades, y dice el Señor Jesucristo, nos dice muy claramente que cuando conocemos la verdad nos hace libre de esos temores, nos hace libre de las garras del enemigo, porque el enemigo controla nuestra vida a través del temor. El Señor repitió en muchas oportunidades: no temáis, le dijo a sus discípulos, no temáis, no temáis. Creo que fue una de las expresiones que el Señor dijo más comúnmente: no temáis. También dijo: no temáis, manada pequeña, porque al Padre os ha placido daros el reino de los cielos. Entonces, uno de los grandes privilegios del creyente, de las grandes bendiciones que tiene el creyente cuando llegamos al conocimiento de Jesucristo, es que conocemos la verdad. Y la verdad nos va a libertar, porque ya no nos pueden hacer daño las hechicerías, la brujería, ya nos tienen sin cuidado, porque ya conocemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya sabemos que estamos bajo la protección del Todopoderoso y que Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Y si Dios dio a su Hijo para salvarnos a nosotros, ¿cuánto más dará para protegernos, para cuidarnos? O sea, Dios realmente a través de Cristo nos dijo: te amo. Nos dijo a cada uno de nosotros: te amo, y esta es la prueba de que te amo, que he dado a mi Hijo unigénito por ti para salvarte. Otro privilegio importante del creyente lo conseguimos en Juan capítulo 15, versículo 1 al 13. Dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separado de mí nada podréis hacer. Esta es realmente una extraordinaria revelación que nos hace el Señor. Y es que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios toma cuidado de nosotros. Muchas veces nosotros, cuando crecemos y nos hacemos responsables de nuestras cosas, miramos hacia atrás y extrañamos a nuestros padres que tenían cuidado de nosotros y nos amaban cuidándonos de cosas que aún nosotros ni siquiera sabíamos que eran buenas o malas, y ellos nos cuidaban y nos guiaban en nuestra vida. Qué buenos esos tiempos donde nosotros teníamos quien nos cuidara. Pero ahora, cuando nosotros venimos a Jesús y conocemos al Señor, Dios toma cuidado de nosotros. Nosotros venimos a ser hijos de Dios. Venimos, como vimos en un estudio anterior,
venimos a ser adoptados por Dios a través de Jesucristo. Somos comprados a un precio extraordinario del sacrificio de Cristo, y Dios cuida de nosotros. Y nos da Jesús esta parábola en donde Él se revela a sí mismo como que Él es la vid verdadera, y nosotros venimos a ser los pámpanos. Los pámpanos son los racimos, son las ramitas que salen de la vid donde van los frutos. Entonces nosotros venimos a ser esos pámpanos, y dice que el Padre es el labrador. O sea, que quien cuida de nosotros cuando estamos en Cristo es Dios Padre. El Dios Padre viene siendo el labrador, y Él, cuando estamos en Cristo, con todo su amor nos toma, nos limpia, nos cuida, nos dirige, nos protege, porque ahora venimos a ser hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, y Él nos ama de tal manera que Él va a cuidar de nosotros. Pues entonces podemos descansar en Él. El Padre nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, y ahora que estamos en Cristo, Él cuida de nosotros, Él nos protege, Él nos guarda, estamos bajo sus alas, bajo su poder. Nada podrá tocarnos. Si nosotros permanecemos en Cristo, si nosotros somos fieles a Cristo, nada podrá tocarnos. Dice que ¿quién será aquel que podrá hacernos daño si nosotros permanecemos en la verdad? Nadie podrá hacernos daño si nosotros permanecemos en la verdad. Pero eso, tenemos que permanecer en la verdad. No podemos llegar a Cristo y volver otra vez a las cosas viejas, a la vida antigua, al pecado, a las impurezas, y todavía pretender que Dios cuide de nosotros. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo, porque dice el Señor mismo en este texto de que separados de Él nada podemos hacer. Este texto está en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Otro aspecto importante de los privilegios que tenemos como creyentes cuando llegamos al Señor es lo que está recogido en la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice así: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Señor Jesucristo está dándonos aquí una revelación sumamente trascendental, y es que el Padre está dispuesto a darnos su Espíritu Santo si nosotros se lo pedimos. Nosotros, dice la palabra de Dios, cuando llegamos a Cristo, cuando nosotros aceptamos el pacto que hizo el Padre con nosotros a través de la sangre de Jesucristo, nosotros venimos a ser hijos de Dios y participantes de la naturaleza divina. O sea, Dios nos hace participantes de su naturaleza, y Dios, en su misericordia, como una confirmación de que eso es así, Él nos da el Espíritu Santo. Nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé el Espíritu Santo, que nos llene del Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos, somos sellados por el Espíritu. Y no hay manera de creer en Cristo a menos que sea el mismo Espíritu Santo que nos guía en los pies de Cristo. Si usted está oyendo esta palabra, es porque el Espíritu Santo lo está guiando a oír esta enseñanza, esta palabra de Dios. Porque solamente el Espíritu de Dios hace eso. Y eso demuestra que usted es de Dios, porque también la Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. A través del Espíritu Santo, el Padre nos hace participantes de su naturaleza. Nosotros que no éramos familia de Dios, ahora hemos venido a ser familia de Dios. Nosotros que no éramos hijos de Dios, ahora hemos venido a ser hijos de Dios. Son grandes bendiciones, grandes concesiones hechas por Dios a los hombres que se apartan del pecado, que se apartan del mal y deciden seguir a Cristo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Son las bendiciones que Dios tiene reservadas si nosotros dejamos el pecado. Porque no es que Dios necesite de nosotros. No es que Dios está de alguna manera necesitado de que nosotros vengamos a sus pies, sino es que Dios sabe que el castigo que está preparado para el diablo y para los ángeles es tan fuerte. Es muy fuerte porque no fue preparado para el hombre, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Es tan fuerte ese castigo que Dios no quiere
que nadie vaya ahí, que ningún hombre vaya ahí, porque no fue preparado para los hombres.